Entonces, por ahí escucharán el sonidito de la grabación. Y bueno, antes de iniciar, unas palabras que dicen así: ni sumisión ni agresividad, si el equilibrio es la asertividad. Walter Rizzo nos dice estas palabras y bueno, con esto le cedo la palabra para que dé esta apertura a la maestra Nancy Toralba Contreras, responsable del área de tutorías. Muchas gracias, maestra Marisol. Buenos días. Es un honor para las áreas institucionales de servicios escolares, del Centro de Estudios de Género y Tutoría de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen contar con la grata presencia de tutores, tutorados, comprometidos, docentes y estudiantes interesados y dispuestos a emprender acciones pertinentes para el fortalecimiento de la comunicación. Y es que el adecuado estilo de comunicación es necesario para que el tutor y los estudiantes se comuniquen a lo largo del trayecto formativo y establezcan estos vínculos de comunicación, de colaboración. Las habilidades comunicativas, ceñidas a los valores de tolerancia y de respeto, permiten establecer relaciones ceñidas a valores de tolerancia y establecer también estas relaciones saludables, equilibradas, mostrar actitud empáticas hacia los demás, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables, enfrentar desafíos y hacer de estas relaciones interpersonales un detonante para la motivación, el aprendizaje y el logro de las metas sustantivas y constructivas de la vida. En este sentido, agradecemos a la psicóloga Cita de Jesús Rivera Mendoza y a la doctora María Isabel Oliva Mesa su disposición para presentar las bases teóricas y las de habilidades sociales y de asertividad, su relación con la tutoría y la importancia en el actuar del docente tutor. Muchas gracias por esta oportunidad para agenciarnos de estrategias y de esta manera establecer con los tutores y tutorados una comunicación asertiva, efectiva y afectiva. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra. En este momento le pediría, no la encuentro aquí a la doctora Denise, si fuera tan amable de leerme las fichas curriculares. Ah, es que están ahí compartiendo espacio. Doctora Denise, muchas gracias. Le pediría por favor si me hace para presentar a nuestras ponentes en leer sus fichas curriculares. Claro que sí. Buen día para todos y que esta plática, conferencia sea de mucho provecho para mejorar estas relaciones entre tutores y tutorados. Bueno, voy a presentar a la psicóloga Teresita de Jesús Rivera Mendoza, quien tiene una formación. Ella es licenciada en psicología por parte de la UNAM, certificada en estándar ECO 217, diplomada en psicoterapia adultos, desarrollo y comunicación humana, logoterapia, tanatología, derechos humanos desde la perspectiva de género, acompañamiento emocional con perspectiva de género y derechos humanos y educación en salud, perdón y reconciliación, cultura de paz, prevención de adicciones y violencia en educación media superior y superior, manejo psicológico y adherencia al tratamiento en enfermedad crónico-degenerativa, estrategias para la atención en línea y manejo de emociones con personas que viven situaciones de violencia, peritaje psicológico. Su experiencia laboral es en consultorio particular, en psicoterapia humanista y acompañamiento e intervención tanatológica, personal y familiar, docente de la UPAP y de ICAPS, Asociación Civil, facilitadora de talleres ESPERE, psicoeducadora en Centro Naturopático Jalapa y promotora de salud mental en el Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil de Jalapa. Bienvenida, psicóloga. Y bueno, voy a presentar también a la doctora María Isabel Oliva Mesa. Ella es licenciada en Educación Preescolar y es egresada de nuestra Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, maestra en Psicoterapia Infantil Gestal, Centro de Estudios e Investigación Gestálticos, especialista en atención en adolescentes caracterológicos y familias en el CECIGE y por parte de Gestal Institute Central de Ohio.
Tiene un doctorado en psicoterapia relacional, también por parte del CECIGE, y su experiencia laboral es 22 años de servicio docente actualmente en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, 20 años dando terapia psicoterapéutica en la práctica privada e institucional en la Clínica Yoloma, 16 años como supervisora didáctica de las maestrías en psicoterapia infantil y psicoterapia gestal, ponente en diversos encuentros de psicoterapia y congresos de educación, docente del Centro de Estudios e Investigación Gestálticos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Denise. Y bueno, pues en esta mesa de diálogo, ya habiendo presentado a la psicóloga Teresita y a la doctora María Isabel, le voy a ceder la palabra a la maestra Mara Guadalupe Jiménez Trujillo, compañera del área de tutorías, quien va a ser la moderadora de esta mesa de diálogo. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, psicóloga Tere, doctora Isabel, por estar aquí con nosotros. Pues es un gusto, es un honor tener este espacio con ustedes para entablar esta comunicación con nuestros tutores, nuestros tutorados y bueno, los que estemos aquí presentes. Finalmente, proponemos este espacio como un espacio de diálogo, ¿no? De intercambio de ideas que contribuya a la reflexión, al análisis de cómo estamos llevando a cabo la acción tutorial en la normal veracruzana. En este sentido, pues les comento brevemente cómo estará la dinámica de nuestra mesa de diálogo. Contaremos con 2 momentos. El primer momento, bueno, consistirá en la disertación oral de la psicóloga Tere, para que al finalizar, bueno, podamos por ahí escuchar a los estudiantes, a los docentes que están por aquí con algunas preguntas, con algunas reflexiones y posterior a ello pasaremos a la disertación de la doctora Isabel para que también al finalizarla, bueno, tengamos este diálogo entre todos. Entonces, sin mayor preámbulo, bienvenidos y adelante, por favor, psicóloga Tere, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues muy contenta de estar hoy aquí participando con ustedes y espero que el material que vamos a revisar pues deje mucha reflexión y podamos interactuar más adelante. Bien. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre temas, sobre las técnicas para la comunicación asertiva. El temario que traigo aquí es el objetivo. Vamos a realizar una dinámica que se llama Descríbelo y lo dibujo. Después vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver también los estilos habituales de expresar el mal genio, las habilidades sociales, obstructores y facilitadores de la comunicación, las técnicas para la comunicación asertiva, ¿qué es una persona asertiva? Y finalmente vamos a irnos con una reflexión de un cuento que se llama Los dientes del sultán, que es un video muy cortito de 2 minutos y fracción. La siguiente, por favor. Bien, bueno, el objetivo de esta pequeña charla es que él o le participante reconocerá el impacto de las técnicas de comunicación asertiva en la interacción tutor, tutora, tutorado o tutorada en la formación profesional bidireccional. Y aquí me gustaría que pusieran atención en esta última palabra, la formación profesional bidireccional, porque ambas partes estamos aprendiendo, no solamente los tutorados, ¿no? A veces quienes estamos guiando, los tutores, aprendemos más de los tutorados de lo que podíamos creer. Entonces aquí les puse unas fotografías haciendo un poco referencia a que justo esta formación pues tiene que ver también con un sentido de pertenencia a su casa de estudios, ¿no? Finalmente el objetivo que se pretende o que pretenden ambas partes en esta interacción tutorial es justo eso, formar a los profesionales
que van a egresar de esta Benemérita Escuela Normal Veracruzana. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a realizar una dinámica. Les voy a pedir, por favor, si tienen por ahí a la mano una hoja y lápiz o un lapicero. Y vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un tantito. Ok. Necesito una voluntaria que ya la elegimos hace un ratito. Va a ser la maestra Nancy Toralba. Bueno, lo que quiero que hagan, ya todos tienen su lápiz y papel. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que la maestra Nancy, ahorita le acabo de mandar vía WhatsApp una imagen, ¿de acuerdo? Ella va a describirnos esa imagen y lo que el resto va a hacer es dibujar la imagen. Hay reglas en esta dinámica. Nadie puede hablar mientras ella está describiendo. Todos los demás solamente escuchamos, todos y todas, escuchamos y dibujamos, ¿de acuerdo? No podemos hacer preguntas ni nada. Entonces hay que poner atención a lo que estamos escuchando. Vamos a tener algunos minutos. Yo le puse 4 minutos, pero si la maestra Nancy termina antes con la descripción, pues hasta ahí lo dejamos. Entonces, maestra, usted nada más trate de describir lo que está observando como usted lo pueda hacer. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces comenzamos ahora. Muy bien. Son figuras geométricas. Es un círculo, a un costado, un cuadrado, otro cuadrado, debajo del círculo un triángulo y unas líneas en zigzag hacia abajo para culminar con un óvalo en posición vertical. Todas las líneas están muy bien delineadas y de esta manera se cubre el espacio. Todas están unidas. Están alineadas, están conectadas de alguna manera. En algún punto se unen. Reitero, son un círculo, 2 cuadrados a la derecha, un triángulo debajo del círculo, unas líneas en zigzag equiparables a 2 triángulos y un óvalo en posición vertical. Es todo. Gracias, psicóloga. Ok, bien. ¿Se pueden mostrar, por favor? ¿Podemos dejar de compartir un minutito nada más para vernos todas y todos? Para ver sus dibujos. Sí pueden abrir sus cámaras y acercar. Ok. Ok. Bien. Bueno, quienes abrieron la cámara, muchas gracias. Maestra Nancy, ¿puede mostrar la imagen? Sí, claro. Ahora mismo la comparto. Gracias a todos los que abrieron su cámara. Ahora vamos a ver si se parece lo que dibujé a lo real. Bueno, en lo que se puede proyectar, ¿cómo te sentiste al realizar el ejercicio? A ver, comparen. La maestra Marisol dice no. ¿Sí?
Ok. ¿Quién me quiere compartir cómo se sintió al realizar el ejercicio? Me gustaría que, bueno, ¿quién quiere participar? Y ahorita le preguntamos a la maestra Nancy cómo se sintió. ¿Quién dice yo? Yo participo. Ok, Adelante. hice gestitos. La verdad estaba esperando como más indicaciones o más palabras, ¿no? Porque de momento la maestra comentó, son figuras geométricas y que me quedé pensando, ¿cuántas figuras geométricas? Me quedé pensando si estaban al centro, si estaban de un lado, del otro. Entonces de momento me perdí un poquito en la descripción y cuando dijo todas se conjugan a través de una línea, dije, ah, entonces están juntas. Por eso volví a hacerlo en chiquito el dibujo, pero no me imaginé que estuvieran como entrelazadas o encimadas unas de otras, ¿no? Entonces, fue interesante. Ujú. ¿Y cómo te sentiste con el ejercicio, Marisol? Un poco nerviosa, porque sí estaba en la espera de qué es lo que iba a transmitirme y que tenía que Ok. reflejarlo en la hoja. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Puedes dejar de compartir, maestra Nancy, por favor? Para vernos. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cómo se sintió? ¿Qué creen que hizo, que obstaculizó el que pudieran realizar la figura lo más parecido posible? Bueno, a mí me gustaría comentar que yo me sentí un poco confundida, no al inicio, sino en el intermedio de la descripción de la maestra Nancy. Justamente al igual que la maestra Marisol, cuando dijo que las figuras estaban como unidas, dije, híjole, pues yo creo que mi dibujo no va tan bien, algo está fallando. Entonces me sentí confundida y conflictuada porque no sabía si la que había entendido mal era yo, ¿no? Entonces, Ok, esos fueron mis apreciaciones. gracias. Ahora sí, maestra Nancy, y ahorita si alguien más quiere participar. Maestra Nancy, ¿tú cómo te sentiste? Bien, pues sin duda alguna el uso de los diversos sentidos es indispensable, ¿no? Porque de repente recibo la imagen, el trazo de algunas líneas, no hay algunas estructuras de referencia, únicamente las líneas enlazadas, intento identificar las figuras geométricas y bueno, de esta manera ir presentando algunos comentarios, ¿no? Algunos elementos de manera breve, ¿no? Esquemática, de acuerdo a la consigna recibida. Ok, Fue gracias. difícil, debo admitir, fue difícil, fue complicado, y bueno, la figura, la imagen en sí misma, al estar entrelazada, dificultaba un poco el hacer los desagregados para identificar cada una de ellas. Así es. Y por eso no envié la imagen antes, porque si lo hubiera enviado antes, ¿no? Ya con tiempo va estructurando la mente cómo lo tengo que describir. Y la idea era en el momento, lo que ves, describir. Y sí, ciertamente no es una figura fácil. María Antonia había abierto el micrófono. ¿Quiere participar? Adelante. Sí, yo es que no sé si se alcanza a ver porque mi lapicero dejó de pintar. Ajá. Un poquito. Lo que pasó en mí, por ejemplo, es que cuando ella empieza a describir, yo rápido dije, es un carro, ¿no? Y cuando dice algo del zigzag, yo dije, es el humito o una locomotora. Y cuando dijo que era en la parte de junto al triángulo, entonces me hizo dudar, ¿no? Y dije, no, entonces no es lo que yo estaba pensando que era. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, si nos damos cuenta, en este ejercicio estamos trabajando la comunicación, ¿verdad? Pero para que exista la comunicación, ¿qué se necesita? Se necesita un emisor, un receptor y un mensaje. En este caso teníamos todos los elementos. ¿O qué falta? ¿Qué faltó? Había un receptor, pero era pasivo. No podía interactuar. ¿Eso obstaculizó la comunicación? Sí, porque
imposible plantear preguntas, aclarar dudas, ¿no? Se quedó trunco ese proceso. Y fíjense cómo con este ejercicio tan sencillo en unos minutos, algunas personas nos podemos conectar con esta angustia, incertidumbre, desesperación, de no saber cómo lo describo, si lo estoy describiendo bien o si lo estoy realizando como es, ¿no? ¿Qué se está esperando de mí? Etcétera. Cómo también cada quien percibe de acuerdo a su historia, ¿verdad? Y a cómo va recibiendo la información. Aquí Antonia nos decía, bueno, yo me imaginé que era un carro, me imaginé esto, me imaginé el otro. Entonces, cada quien va percibiendo la información de acuerdo a su historia, ¿no? A sus experiencias. Bueno, entonces esta parte va a ser muy importante y quería que hiciéramos este ejercicio un poco para darnos cuenta también de cómo es nuestra escucha. Qué tan atentos o tan atentas estamos a escuchar y esta interacción que no podemos tener con el otro o con la otra, a veces cómo nos obstaculiza, ¿de acuerdo? Bueno, pasando a los conceptos, aquí les traje a Paulo Freire, de acuerdo al modelo comunicativo, en donde él dice que tiene que haber interlocutores, comunicación horizontal, se tiene que dar el proceso dialógico entre educando y educador, y todos aprenden de todos, ¿no? Justo en esta comunicación horizontal, aquí no hay jerarquías, aquí es todos aprendemos de todo, de todos, todos somos importantes dentro del grupo o del equipo de trabajo y nuestra singularidad, es decir, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, es lo que va a enriquecer al equipo. En este caso, pues bueno, en esta relación tutor-tutorado, tutora-tutorada, estamos hablando de una BINA, ¿no? Finalmente ya viene a ser como un equipo pequeño, en donde se está aprendiendo de ambas partes, ¿no? Es una comunicación, la comunicación es bidireccional y es lo que acabamos de ver en el ejercicio. Si solamente de un lado está habiendo comunicación y del otro no hay respuesta, pues entonces no estamos hablando de un proceso de comunicación como tal. Si nada más hay un receptor y alguien que está todo el tiempo hablando. Y algo muy importante es que se genera un vínculo interpersonal. Pareciera que solamente es una relación, por ejemplo, ¿no? Para los tutores o tutoras, pues es parte de mi trabajo y entonces como parte de mi trabajo lo tengo que desempeñar y listo, ¿no? Pues no, se tiene que tener un vínculo interpersonal con los tutorados y de igual manera los tutorados con el tutor. Así que la comunicación va a ser sumamente importante y que sea también asertiva. De lo contrario, este vínculo interpersonal, pues no se va a dar como se tendría que dar para lograr el objetivo que pretendemos, ¿no? La asertividad es la habilidad personal que permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. El principio de asertividad es el profundo respeto de sí misma, sí mismo, sí misma. Solo al afirmar tal respeto es posible respetar a los demás. Entonces, la comunicación asertiva también tiene que ver con el autoconocimiento. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante que también tiene que ver con nuestras emociones y la autorregulación de dichas emociones. Entonces, si yo no me conozco bien, si no sé cómo reacciono ante ciertas circunstancias, cuáles son mis emociones, va a ser complicado que yo pueda tener una comunicación asertiva. Y esto nos lo plantea Daniel Goleman, el creador de la inteligencia emocional, en donde ya sabemos que la inteligencia intra e interpersonal se conjugan para lograr esta inteligencia emocional, ¿no? Entonces, él dice que comunicamos desde una emocionalidad concreta
Todo el tiempo nuestras emociones se están comunicando y todo comunica. Todo comunica. El silencio comunica, la indiferencia comunica. Entonces, todo el tiempo estamos comunicando y él dice que es importante la emoción concreta que estás comunicando. Para el receptor va a ser más relevante la emoción que percibe que el mensaje verbal. Entonces también nuestro lenguaje corporal, gesticular, va a ser sumamente importante y relevante de acuerdo a Daniel Goleman, ¿no? Entonces nosotros comunicamos más, fíjense, con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje, perdón, corporal, que muchas veces con el mensaje o lo que estamos diciendo. Él nos dice que hay 3 códigos: el verbal, que son las palabras; el no verbal, los gestos, la mímica, la postura, la orientación, etcétera; y el paraverbal, volumen, silencio, tono, articulación, etcétera. En el ejercicio que acabamos de realizar, nos damos cuenta de esto, ¿no? Algunas personas que tenían su cámara encendida y pude ver su rostro, mientras la maestra Nancy estaba dictando, pues los gestos de su cara, ¿no? Hasta los movimientos de su cuerpo eran como de que ya ahora que no. ¿Y ahora cómo le pongo aquí o qué hago aquí? Entonces ahí estamos comunicando. Bueno, Daniel Goleman dice que las personas inteligentes emocionalmente se comunican de forma asertiva. Entonces, hay una emocionalidad predominantemente positiva, hay expresión eficaz de emociones negativas, hay respuesta afectiva ante la realidad que viven. Y esto tiene que ver con que las personas reaccionamos a las inferencias e interpretaciones que hacemos de la realidad de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a cómo lo hemos vivido, de acuerdo a lo que los estímulos de esa situación, de la comunicación, de la interacción que estoy teniendo con la otra persona, puede despertar en mí experiencias pasadas agradables o desagradables. Y en base a eso yo también voy a responder. Cuando tenemos dificultad en la comunicación asertiva, para tener esta comunicación asertiva o ser personas asertivas, posiblemente hay una historia previa de aprendizaje de maltrato, de violencia, ya sea maltrato psicológico, verbal, o cualquier otro tipo, a lo mejor de castigo o de sanción. O también puede ser porque en nuestra infancia fuimos premiados de manera inadecuada o tuvimos modelos de aprendizaje inadecuados. Otra situación que va a obstaculizar la comunicación asertiva es la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor en estas interacciones, sobre todo a veces tutorados, ¿no? Quizá les impone su tutor, ¿verdad? Y pues se muestran un poco nerviosos, se muestran un poco ansiosos, y ante esa circunstancia, pues el tutor tiene que ser también, o tutora, muy observador en ese sentido, ¿no? Y tratar de romper el hielo para tener esta interacción de la que hablaba hace un momento. Entonces, aquí confirmamos con Daniel Goleman que necesitamos conocernos, conocer cómo se dan las emociones en mi cuerpo, y una forma muy útil es que cuando, por ejemplo, estás enojada o estás triste, enojado o triste, observes tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo, en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa emoción, con qué intensidad, a qué se parece, cómo lo sientes. Por ejemplo, el enojo, yo me pongo caliente todo el cuerpo, pero el calor empieza por la planta del pie. Cuando el calor ya llega a la cabeza, pues es porque yo ya estoy en un punto de estallar, ¿no? Entonces, si ya sé que esa es la forma en que demuestro el enojo o en que el enojo se convierte en ira, pues tengo que hacer algo para disminuir esa intensidad de la emoción. Entonces puede ser quitarme los zapatos, en mi caso, tocar el piso frío, o meter los pies en el agua, o tocar algo que sea fresco, ¿no? Y que entonces concentrar mi atención ahí para que la intensidad de esa emoción baje y no llegue a desbordar, ¿no? Y mientras sucede, pues pensar de qué manera puedo resolver la situación que me está poniendo así. Bueno,
Aquí les puse algunos estilos habituales de expresar el mal genio. Tenemos la estatua. Está consciente de su enojo, pero negará sentirse ofendida. Demuestra tanta emocionalidad como un hielo. Prefiere irse y dejar a los demás pensando en lo que habrá sucedido. Acumula sufrimiento y suele usarlo como municiones. Entonces, ve escuchando, identificando si con alguna de estas te identificas. Hay otras, pero nada más puse estas tres. Bomba atómica. Considera el enojo como una forma de vida. La ofensa más insignificante puede crear increíbles explosiones. No confía en nadie, se enoja con todos y por todo. Y el bombero, en este caso, sería el asertivo, ¿no? Sabe que el conflicto es natural e inevitable. Tiene un amplio repertorio de respuestas a diferentes situaciones. Sabe cómo dominar el fuego del enojo y también sabe tomar el tiempo para expresar y entender la razón de su enojo, para ver el problema de la perspectiva de la otra persona. Es que no veo aquí mi etapa. La otra persona y atacar al problema. El bombero no deja que el enojo se propague y salga fuera de su control. Entonces, de estos estilos de expresar el mal genio, podemos decir que el bombero sería el que está utilizando la comunicación y la conducta asertiva. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, ve viendo con qué te identificas. Bueno, son muy importantes las habilidades sociales. Entonces, aquí les hice un cuadrito de habilidades básicas, habilidades avanzadas y habilidades relacionadas con sentimiento. De las básicas tenemos escucha activa, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, hacer un cumplido. En las avanzadas tenemos pedir ayuda, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse. Y en las relacionadas con sentimiento, tenemos conocer los propios sentimientos, expresar sentimientos, comprender sentimientos de los demás, resolver el miedo y autorrecompensarse. ¿Qué observas en estas tres columnas? ¿Alguien que quiera compartir o dos personas? ¿Cuáles habilidades serán las más complicadas de realizar quizá? No los escucho. Sí, definitivamente la tercera columna, ¿no? Que involucra la parte emocional y ese vínculo afectivo. Ok. La tercera columna, en la última renglón, ahí dice autorrecompensarse. ¿Cuántas veces en el día tú te autorrecompensas? De manera asertiva a lo que has hecho durante toda tu jornada laboral, ¿no? A veces desde que amanece hasta que anochece estamos trabajando y sobre todo más ahorita que ya estamos regresando a la normalidad y estamos así como que en híbrido todavía, ¿no? Y no nos damos tiempo para vernos, para observarnos, para ir resolviendo en nosotros. Las habilidades sociales avanzadas también van a requerir, por ejemplo, de pedir ayuda. ¿Cuántas veces tú pides ayuda? ¿Eres una persona que pide ayuda o más bien ayuda a los demás? Para disculparse. ¿Cuántas veces te disculpas o simplemente dejas pasar los acontecimientos, aunque dentro de ti sepas que no del todo va bien lo que está sucediendo? La siguiente, por favor. Psicóloga, antes de que empiece la siguiente, perdón, yo también considero que aunque están como clasificadas en básicas, avanzadas y relacionadas con sentimientos, es como muy relativo, ¿no? Porque habemos quienes a lo mejor el hecho de dar las gracias nos cuesta mucho, o por ejemplo, escuchar activamente. Entonces, independientemente de que sí, en efecto, lo más avanzado es conocer los propios sentimientos o de identificar las emociones, pues también cada uno está como en diferente nivel, ¿no? Así es, así es. Y bueno, lo básico podemos decir que es, pues sí, como hemos sido educados, ¿no? Las reglas de convivencia que debemos de tener en todos los lugares en donde interactuamos.
Las avanzadas ya van a requerir un poco más de nosotros y es importante poder visualizarlo así para darme cuenta, y ya me había percatado de que mi habilidad social de escucha activa realmente está siendo escucha activa. La escucha activa es escuchar con todo tu cuerpo, no solamente con el oído, ¿no? O oír, sino es la presencia con la persona, que en estos medios es medio complicado porque yo tengo que ver al lente de la cámara para que ustedes perciban que yo los estoy viendo, ¿no? Pero en realidad no los estoy viendo. Pero es eso, o sea, poderte mirar a los ojos, poder estar a la misma altura que tú, estar en un momento tranquilo y escucharte con todo mi cuerpo y con toda mi atención. Sí se escuchar así, porque la escucha activa es uno de los elementos esenciales para la comunicación asertiva. Y si tu escucha no está siendo activa, entonces obsérvate. ¿Qué pasa dentro de ti que no puedes tener esa escucha activa? Ok, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos obstructores y facilitadores de la comunicación. Aquí en este caso, bueno, mencioné algunos, no son todos, pero para ver si te vas identificando. Incongruencia verbal y no verbal, ¿no? Cuando estoy diciendo, no, pues es que estoy feliz, encantada, no dichosa. Pues mi lenguaje corporal no está reflejando eso, ¿no? Cortes en la comunicación, estereotipar, uso de los deberías, asumir en vez de confirmar, ¿no? Yo asumo que ya pasó y no me saludó porque no le caigo bien, no está disgustada por algo y pues no confirmo eso, ¿no? Intervenciones demasiado largas, atribuciones negativas sobre el otro, pero también tenemos facilitadores en la comunicación, que son frases de tipo yo deseo, yo quiero, me gustaría, es decir, hablar en primera persona. Cuando hablamos en primera persona nos estamos haciendo responsables de nuestra propia vida, de lo que yo quiero, de lo que yo decido. Entonces es muy importante hablar en primera persona. Posponer adecuadamente la comunicación. Por ejemplo, ahorita estoy demasiado molesta y no puedo conversar, que se me pase el enojo, ¿no? Lo que les decía de los pies calientes, ya lo estoy sintiendo, pues mejor me alejo del lugar, pero sí explico que en ese momento no puedo continuar la comunicación. Expresión adecuada de sentimientos, preguntas directas, negociación, reconocer aspectos positivos del otro, mostrar acuerdos con parte de la crítica. Y aquí en la relación tutorial va a ser muy importante reconocer aspectos positivos del otro, la otra o el otro, ¿sí? Siempre empezar las observaciones o la retroalimentación con lo que sí se hizo bien, con lo que sí estoy observando, que es una potencialidad, que es una característica favorable, ¿no? En el tutorado. Y después ya hacer las observaciones de las áreas de oportunidad. Entonces, fíjense qué diferente suena área de oportunidad a el error está aquí o esto está mal hecho, ¿no? El poder de las palabras cambia y transforma también la manera de comunicar y cómo lo recibe la otra persona. Puedo mostrar acuerdo con la parte de la crítica. A lo mejor tenemos un desacuerdo, pero lo podemos resolver, ¿de acuerdo? Podemos tomar los elementos que cada uno ve de posibilidad de crear algo con eso y tener una tercera opción. La siguiente, por favor. Bueno, las técnicas. Hay algunas técnicas como el banco de niebla. Esta técnica nos ayuda a aprender a responder a las críticas manipulativas de otras personas, reconociendo su posibilidad o su parte de verdad. Ejemplo. Al día de hoy no me ha solucionado el problema. La otra persona contesta. Puede que tenga razón. Claro que tengo razón. Es posible. Claro que es posible. Ya no se lo voy a negar. Entonces, si observan, es también utilizar el tono de la voz y hacer que la otra persona se sienta escuchada y reconocida
en lo que está diciendo, pero sin alterarnos, ¿no? Sin agredir. Después tenemos el disco rayado, técnica que consiste en la repetición serena de palabras que expresan nuestros deseos una y otra vez ante la inexistencia de otros por acceder a los suyos. Evita tener que poner excusas falsas y nos ayuda a persistir en nuestros objetivos. Ejemplo, no me estás escuchando. Sí le escucho, pero justo en este momento estoy a la vez comprobando sus datos. No me prestas atención. Le repito que sí le estoy escuchando. Solo estoy comprobando la información que me ha dado en este momento. Y aquí en el disco rayado, no sé si alguien pudiera dar un ejemplo o pensarlo solamente, cuántas veces a lo mejor hemos estado en esta circunstancia, pero no llevando la comunicación con esta delicadeza, ¿no? Sino desde la reacción, lo que veíamos, la bomba atómica, la estatua, ¿no? De la indiferencia, porque ahí cuando nosotros tenemos esta reacción de la estatua, pues ahí está habiendo una violencia pasivo-agresiva. Aplicar el hielo también a algunas personas les impacta demasiado, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos con ello. La siguiente, por favor. Y bueno, hay otras técnicas como el recorte, que consiste en repetir la crítica indirecta que el otro ha realizado, neutralizando su carga emocional negativa. Ignorar selectivamente aquella información que vaya en escalada de agresividad. Y aquí es también relevante destacar que la comunicación asertiva, como le decíamos al principio, aboga por el derecho al respeto del otro. Primero al mío, ¿no? Pero también al de la otra persona. Y también la comunicación asertiva ayuda a que los procesos de violencia no se generen. ¿De acuerdo? Desarmar la ira haciendo ver al interlocutor que percibió su emoción en su máxima expresión. Separar los temas que aparecen en la conversación, agotar las críticas, consiste en pedir al interlocutor que formule todas sus críticas a la vez. Acordar el desacuerdo para poder construir algún tipo de acción a pesar de dicho desacuerdo. Ante los desacuerdos hay que comunicarlo, hay que expresarlo, porque los desacuerdos se van haciendo diferencias y eso va también en escalada y puede llegar a la discriminación. Entonces es muy importante que cuando hay una diferencia, hay un desacuerdo, se trate de resolver lo más pronto posible para que eso no vaya en escalada. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es una persona asertiva? Es aquella que no se comporta de manera agresiva con los demás, lleva a la práctica sus decisiones, no huye o cede ante los demás para evitar conflictos, es capaz de aceptar que comete errores sin sentirse culpable, no se siente obligada a dar excusas, razones o explicaciones de por qué quiere lo que quiere, distingue de lo que dicen los demás de ella misma o de sus puntos de vista, es capaz de solicitar información sobre su propia conducta negativa y está abierta siempre a tratar diferencias de intereses o conflictos con otras personas. ¿Será que de acuerdo a esta descripción tú eres una persona asertiva? Piensa y ve observando que si tienes que te falta por pulir. Una cualidad de ser asertivo o asertiva es expresar deseos u opiniones. Para ello existe un sistema general que se denomina DEPA. Esto es a forma de acróstico y el DEPA se refiere a describir de manera clara la situación que nos desagrada o que deseamos cambiar. Expresar los sentimientos personales en primera persona. Recordemos que así me voy haciendo responsable de mí misma, de mí mismo. Evitando acusar al otro. Pedir un cambio concreto de conducta. Y agradecer la atención del otro a nuestra petición. Entonces el DEPA, grábenselo,
y ojalá lo puedan ustedes realizar como ejercicio para ver qué tal les aplica esta técnica. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente, que es vamos a ver este pequeño video para ya poder cerrar con mi participación. Entonces ponemos atención, es muy cortito. Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo, en un país muy lejano, al oriente del gran desierto, vivía un viejo sultán, dueño de una inmensa fortuna. El sultán, aunque bondadoso y de buen corazón, era muy temperamental, además de supersticioso. Una noche tuvo un enigmático sueño en el que perdía todos sus dientes. Este sueño le provocó tal desconcierto que inmediatamente después de despertar ordenó llamar a uno de los sabios de su corte para pedirle que lo interpretase. ¡Qué desgracia, mi señor!, exclamó el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia!, gritó el sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde, el sultán ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó a éste lo que había soñado. Mi señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que vuestra merced disfrutará de una larga vida y sobrevivirá a todos sus parientes. Tras escuchar el vaticinio del sabio, se iluminó la cara del sultán y con una gran sonrisa ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando el sabio se disponía a salir del palacio, uno de los guardias reales le dijo admirado: no es posible, la interpretación que habéis hecho de los sueños del sultán es la misma que la del primer cielo. No entiendo por qué al primero le castigó con 100 azotes, mientras que vos os premio con 100 monedas de oro. Recuerda bien, amigo, que todo de la índole de las las cosas. No olvides, que puedes comunicar una misma verdad de dos verdades. La pesimista, que solo recalcará su lado negativo, o la optimista, que sabrá encontrarle siempre su lado más positivo. Bueno, pues ya nada más para cerrar con mi participación. Ya me Psicóloga, pasé del perdón, la tiempo. última parte del videito casi no se escuchó. Las dos versiones que decía el... Ah, ok, es que uno le dice que pues el sueño significa que van a morir todos sus familiares, ¿no? Todos sus parientes. Y el otro, el segundo sabio, le dice que el rey va a sobrevivir a todos sus parientes. Entonces, cómo el poder de las palabras y cómo lo decimos transforma, ¿no? Y también en la comunicación siempre va a haber una de las partes que quiere ejercer el poder. Aquí lo vemos en esta historia, ¿no? Entonces, quien tiene el poder pareciera que puede someter a las demás personas. Entonces, desde la postura que tú tienes o que estás en esta interacción, ¿cómo es que tú utilizas ese poder? ¿Cómo lo llevas? ¿Para hacer crecer a la otra persona o no? Con eso concluyó mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga Tere. Bueno, les recordamos a los asistentes, a los maestros, a nuestros estudiantes, que si tienen algún comentario, alguna duda, por favor, adelante. Pueden encender su micrófono o bien escribirlo en el chat, por ahí estaremos pendientes. Y bueno, yo quisiera aterrizar un poquito esta idea del carácter bidireccional de la comunicación, ¿no? En donde yo creo que muchas veces pensamos que el habla es solamente la parte esencial de la comunicación y bueno, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Se requiere de una escucha activa, incluso de un lenguaje corporal adecuado o pertinente a lo que estamos diciendo, hablando, ¿no? Entonces, en este sentido, retomo sus ideas, psicóloga Tere,
respecto a que puede haber muchos obstructores en nuestra comunicación, ¿no? Y yo creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar, a analizar o a reflexionar sobre nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de escuchar. Entonces, bueno, yo aquí quisiera hacerles por ahí una preguntita o los invitaría a reflexionar. Si ustedes, bueno, en esta acción tutorial o como tutores, como docentes tutores, como estudiantes tutorados, pudieron identificar algunos de estos facilitadores o técnicas que se han hecho presentes en la comunicación, ¿no? Con sus tutorados o sus tutores. Entonces, bueno, por ahí si alguien quisiera compartirlo, adelante, alguna experiencia donde pues hayan llevado a cabo estas estrategias o donde consideren que hayan tenido una comunicación asertiva entre tutor y tutorado. Entonces, si alguien gusta participar, adelante. Retomando un poquito precisamente esto, lo que nos planteaba la psicóloga Tere, tan importante. Pueden escribirlo en el chat, encender su micrófono, como ustedes gusten. Por aquí me parece, hay un comentario que me gustaría leerlo y que se relaciona con el ejercicio que psicóloga nos ponía al inicio. Dice por ahí, sin duda, cada quien tiene una manera distinta de percibir e interpretar la realidad. Por ende, la descripción de la maestra Nancy nos puede llevar a imaginar algo que nosotros vinculamos con nuestras propias experiencias y conocimientos, tal como lo que nos plantea la maestra. Y adelante, psicóloga. Sí, algo, es cierto, cada quien percibe de acuerdo a su singularidad, a sus experiencias, pero también algo que quería yo retomar es que ahorita justo estamos en todavía, ¿no? Saliendo de esta situación del confinamiento, y tú mencionabas, ¿no? Cómo estamos comunicando, pero también, sí es observarme a mí, pero también es observar a la otra persona. O sea, si yo estoy viviendo complicaciones ahorita para adaptarme nuevamente a los espacios públicos, etcétera, y me quedaron secuelas a lo mejor del temor del contagio o de otras situaciones, obviamente que voy a estar alterada, pero ¿cómo puede estar la otra o las otras personas que están conmigo? ¿Eso lo hablamos o no lo hablamos? ¿O lo dejamos guardado? ¿Expreso cómo me siento en este momento que me van a dar la tutoría? ¿No? A lo mejor vengo distraída o a lo mejor tengo alguna complicación, un problema familiar y eso me impide estar al 100. ¿Lo hablo, lo platico? O yo como tutora observo en el alumno su lenguaje corporal y me atrevo a preguntar, ¿o qué es lo que está obstaculizando ahí? Creo que esta situación que vivimos también tendría que habernos hecho más sensibles a eso, ¿no? A reconocer que también en el otro hay dolor, hay preocupación, hay ansiedad, y obsérvate, ¿no? ¿Cómo vas, cómo regresaste a esta parte o estás regresando como antes, ¿no? En el desconecte total, o hay una conexión, ese aislamiento justo te llevó a una conexión contigo y ahora a poder estar conectado con el otro. Yo creo que eso va a ser bien importante y que se tiene un objetivo en común, ¿no? Que es este sentido de pertenencia también a la escuela, ¿no? A su alma mater, y que ese trabajo bidireccional es un trabajo para la sociedad, ¿no? O sea, que no se pierda esa esencia de los maestros por vocación, y yo creo que eso es la inspiración que nosotros damos a los tutorados, ¿no? Ustedes recuerden, pues, quién fue su maestro o maestra, ¿no? Así, la más amada durante toda la carrera y que la admiraban y que deseaban ser como ella. ¿Tú cómo estás haciendo con tus tutorados? ¿Tú quisieras ser esa parte que los inspire? Y también como tutorados, pues,
cómo interactúo con esa persona, a la que admiro, a la que también tengo que considerar que estamos en generaciones diferentes, pero que tenemos un objetivo en común. En las fotografías que les ponía al principio, creo que puse la primera generación que se graduó y una más actual, ¿no? O sea, ya han pasado décadas, pero sigue ahí, ¿no? O sea, sigue teniendo el mismo propósito. Gracias. Muchas gracias, psicóloga. Bueno, justamente como dice, creo que este contexto post-pandémico nos orilla, ¿no? A vernos y a ver al otro también, ¿no? Y más ahorita que regresamos a una presencialidad tras 2 años de estar pues alejados, ¿no? De unos de los otros. Entonces creo que será un reto, un desafío, pero bueno, estos recursos que nos comparte y que seguramente la doctora Isabel también nos compartirá, bueno, pues nos pueden ayudar. Entonces, si no hubiese algún comentario, me gustaría cederle la palabra a la doctora Isabel, para que, bueno, nos comparta con todos nosotros su disertación. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto el día de hoy estar con ustedes. Soy egresada de la Benemérita Escuela Normal y entonces es para mí un honor el poder compartir hoy este momento. Y bueno, de alguna manera voy a dar continuidad a lo que la psicóloga Tere compartió. Yo les voy a hablar de algunas cuestiones que me hicieron pensar una vez que me hicieron la invitación y hablar sobre comunicación afectiva, además de la efectiva. Y pensaba yo mucho en cuál es el papel del tutor en este sentido y también el tutorado, ¿no? ¿Cómo están sus niveles de comunicación? ¿Cómo está de abiertos los canales o por el contrario están cerrados? Y recientemente he estado recibiendo, coincidentemente, pacientes en la práctica privada, alumnos de la normal. Y entonces yo pensaba justo ahora, al planear mi plática con ustedes, ¿qué es lo que necesitan los alumnos, más allá de lo académico y como alumnos, pero sobre todo como personas, ¿no? Como chicos que están cursando además un proceso y una etapa de vida crucial en su desarrollo, no nada más físico, porque podemos decir que quizá ya a los 18 ya completaron su desarrollo y no es así. El cerebro termina de culminar su desarrollo hasta los 24 años. Entonces, los chicos normalistas entre 18, 22, 23 años, no sé hasta qué edad exactamente cursan, pues finalmente están pasando también por cambios, por procesos, por etapas. Y qué importante es que en estas etapas y en estos procesos, estos chicos se encuentran no nada más acompañados, como les decía yo, académicamente, sino humanamente. Yo voy a hablar como desde esta parte, desde lo humano, ¿no? ¿Qué tanto hay un acompañamiento emocional? ¿Qué tanto soy consciente yo, tutor, de las inquietudes internas de mi alumno, ¿no? Al quien me toca acompañar. ¿Qué tanto el tutor está realmente sensible al mundo que vive ese chico, ¿no? Esa chica. Y los chicos que están aquí como alumnos, también qué tan conscientes son de qué tanto se expresan o qué cosas guardan. Y entonces en ese sentido es como hacia donde yo quiero dirigir hoy lo que les voy a platicar. ¿Puedo compartir pantalla, maestra Nancy? Sí, claro que sí, está habilitada la función. Perfecto, gracias. Es que se los voy a compartir desde Canvas. Luego la tecnología. Y bueno, les decía yo que yo les voy a... Ay, perdón, ya me fui antes. Yo les quiero hablar sobre todo de la comunicación afectiva y es incluso hasta una continuación de lo que la psicóloga Tere hoy compartió. Parece que nos pusimos de acuerdo, entonces hoy les vengo a hablar yo de esta comunicación afectiva que resulta también sumamente importante en los tiempos actuales. Es decir, venimos de una etapa que, como bien acaban de comentar, de una crisis donde los impactos siguen presentándose
donde nuestros chicos se siguen sintiendo muchos de ellos inseguros a la presencialidad, a los nuevos encuentros sociales, donde hubo una transformación también en sus formas de relacionarse. ¿Cómo se están relacionando nuestros jóvenes también con nosotros, quienes sean, en este caso, sus tutores, ¿no? Si es a través de una red social, si es a través de un celular, si es a través de qué y de qué manera yo me estoy acercando a ellos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es importante que seamos conscientes de cómo me estoy comunicando con ellos. Lupina Tirado habla de que esta función afectiva de la comunicación hace referencia a toda esta gama de sentimientos, emociones y experiencias. Como bien lo decía la psicóloga Tere, estamos basados en nuestro bagaje personal, bagaje de experiencias desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Y esto, de alguna manera, pues va a desarrollar la forma en que yo voy a establecer relaciones interpersonales con los otros, la forma en que voy a compartir mis experiencias, mis vivencias, etcétera. Y también la forma en que voy a recibir lo que el otro me está dando. Porque dependiendo también de mi propia experiencia es cómo voy a aprender o no a recibir aquello que el otro me está dando, cómo lo recibo, cómo lo acepto, qué tanto hago esto significativo o no. Y entonces, reconocer desde dónde viene el origen de la palabra comunicación, para partir después a lo afectivo. Reconocer que la palabra comunicación viene de comunión, esta común unión entre personas, que lo que yo comparto contigo a partir de mis valores, de mi experiencia, mi perspectiva de vida. Y entonces, pues sí, se convierte en uno de nuestros retos principales para poder estar bien con el otro, aprender a tener una buena comunicación. Una vez que lo logro, una vez que desarrollo ciertas competencias o ciertas habilidades, obviamente esto va a impactar en que mis relaciones sean más sanas, sean más significativas y tengan un nivel como de profundidad, hablemos en esta parte humana, pues obviamente mayor. Nuestros vínculos, aquellos vínculos que quizás seguimos de acuerdo a los esquemas que tenemos, ¿no? Desde nuestra infancia, cómo a lo mejor podemos hacer cambios y ajustes lo creativamente necesarios para que sean de una manera cada vez más sana en la actualidad. ¿Cómo puedo comunicarme con el otro de una manera afectiva y sana? Primero tendré que ser consciente de cómo estoy. En la medida que yo me conozca a mí misma, que sea capaz de sentirme a mí misma, que sea capaz de percibirme, que sea capaz de hacer todos estos procesos que comentaba la psicóloga, como incluso esta conciencia corporal de las reacciones, de las sensaciones que estoy sintiendo ante una emoción o ante un pensamiento, entonces, una vez que yo sea lo suficientemente consciente de mí, seré capaz entonces de poder ser consciente del otro y de conectar con el otro, de ser capaz de entender qué es lo que el otro me está diciendo con su silencio, con su enojo, con su dolor o con su efusividad, etc., ¿no? Podré ser capaz entonces de identificar emociones, sentimientos, etcétera, y de esta forma desarrollar lo que queremos en todos los ámbitos, pero ahora centrándonos en esta cuestión del tutorado, una comunicación efectiva y afectiva. Y entonces yo me cuestionaba mucho qué necesitamos para tener esta comunicación afectiva, y entonces me voy a centrar en la siguiente parte de esta charla, en habilidades de contacto. Existen una serie de habilidades de contacto que quizá si esas habilidades de contacto las transfiero a la parentalidad, entonces se convierten en habilidades parentales, y que de inicio cuando somos niños son funciones de contacto. Como yo aprendo a través de mis sensaciones, como el niño aprende a través de lo que sus sentidos les dan. Y conforme vamos creciendo, aprendemos a partir de lo que contactamos con el otro. Y entonces voy a centrar como en unas cuantas habilidades de contacto que tienen que ver con la comunicación y que tendrán impacto para que esta comunicación sea efectiva y afectiva. No voy a hablar como de todas las habilidades de contacto, que con mucho gusto si ustedes quieren después lo podemos como puntualizar, pero voy a hablar hoy de las que tienen como relación directa con la cuestión de comunicación. Y entonces
La primera habilidad sería la comunicación, el saber comunicarnos de forma clara y directa. ¿Y qué implica para mí comunicarme de forma clara y directa? Y hago ojo, el poder hacer la diferencia si yo soy tutor, revisar cómo me estoy comunicando, y si soy tutorado, también cómo lo estoy haciendo. Y es importante que cuando yo me comunique con el otro, lo pueda hacer siendo claro, sin querer tampoco envolver las palabras en un manto de algodón que pierdan el sentido, sin tampoco convertirlas en un rollo. Y aquí voy a hacer una aclaración de algo que suele ser súper importante. Muchas personas se jactan de ser demasiado directos. Y ojo, el ser directo es muy importante y el ser claro es sumamente importante. Pero si esto no lo hacemos con sensibilidad y respeto, se convierte en un acto de brutalidad. Entonces, resulta sumamente importante que yo sepa qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar con la claridad y la asertividad, sin perder el sentido de lo que quiero, sin hacer tanto rollo, sin envolver mis palabras, pero siendo muy sensible. La sensibilidad resulta primordial en todo proceso de comunicación. Y la sensibilidad va a surgir sobre todo en el momento que yo soy consciente de cómo estoy cuando estoy contigo, de mis diálogos internos incluso. Y entonces, además de hacer esto, de hacerlo con sensibilidad, procurar no divagar. Es decir, si yo quiero hablar con mi tutorado y necesito explicarle algunas cuestiones que he visto en su desarrollo y llego con una lista de cosas, el chico, además, por el proceso de desarrollo que se encuentra en su cerebro, va a tomar solamente 2 o 3. Entonces, no va a haber sentido de todo esto que yo dije, de todo el rollo que dije. Igual el alumno, si el alumno yo llego con mi maestro y llego con una serie de cosas, quizá mi maestro como receptor solamente se va a quedar con 2 o 3 cosas. Entonces, no hay que poner 7 ideas juntas. Una cosa a la vez. 2 cosas quizá, pero con toda la atención y con todos nuestros sentidos puestos para dar y para recibir esto que estamos realizando en este acto de intercomunicación. Siendo muy respetuosos a las fronteras de los demás, a las habilidades para escuchar tanto tus palabras como tutorado, como de tu tutor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? Porque recordemos lo que hace un momento nos decía la psicóloga, no solamente son las palabras, es también mi lenguaje no verbal, es también mi energía postural, es también mi mirada, ¿no? Es también todo lo que yo manifiesto en todos los sentidos. Esto es contacto. Entonces, ¿cómo yo estoy contactando contigo? ¿Cómo yo estoy poniéndome a mí a través de ti? ¿Cómo lo estoy haciendo? Estar como muy conscientes de esta parte. Y bueno, después de esto viene algo que es sumamente importante, que es la escucha. Pero ¿cómo escuchamos? ¿Realmente qué calidad de escucha estoy teniendo cuando estoy contigo, ¿no? Y para hacerlo también tengo que estar consciente de lo que está pasando en mí, porque generalmente cuando estamos escuchando no estamos al 100. Ahorita seguramente habrá quienes estén pensando qué voy a hacer para llegar a mi casa de comer, ¿no? Tengo que ir a recoger a mis hijos a la escuela, a la primaria, ahorita voy a tener una clase más, etcétera. O sea, aunque estemos con alguien, no estamos al 100. Pero entonces también estar conscientes de cuáles son mis diálogos internos, o incluso cuando alguien me está narrando algo, me está comentando algo, me está hablando algo, ¿qué estoy yo teniendo como diálogo interno? Si realmente lo estoy escuchando o estoy pensando en los frijoles que dejé en la lumbre, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo centrada para escuchar al otro o en realidad no estoy con el otro? Y cuando lo hagan, procurar checar cuáles son las cuestiones que estoy realizando. ¿Estoy emitiendo juicios? ¿Soy juiciosa? ¿Soy juicioso? ¿Estoy criticando? ¿Estoy descalificando? Eso que me dices está mal. ¿Está mal a raíz o a partir de qué? ¿De tu experiencia como qué? Como ser humano, como maestro, como padre, como qué. Entonces, como estar muy consciente de desde dónde estoy yo escuchando. Si estoy realmente poniendo juicios, críticas, descalificaciones, etcétera, y procurar hacer a un lado esta escucha. El escuchar al otro hace que el otro se sienta importante y se sienta respetado. La escucha es sumamente importante. Cuando alguien nos escucha, nos sentimos valorados y apreciados. Y Norman Chub habla de que el amor es cuando estás
y haces importante al otro. Y entonces es parte del hacer importante al otro el escucharlo. Nos permite entrar en estos canales de contacto y de también ser capaces de darnos cuenta de cómo estoy yo cuando estoy contigo y cuando tú me hablas desde esto que te está ocurriendo. Estar consciente de qué pasa en tus pensamientos, qué pasa en tus emociones cuando el chico viene con una crisis, o cuando el chico está teniendo conflictos escolares, o cuando el chico está pasando por momentos incluso naturales y normales, como que empezó una relación con una compañera del aula. Y qué tan abierto yo estoy como maestro, como tutor, para escucharle, para atender sus inquietudes y para poder hacer una devolución y una respuesta ante esto que me dice. Y entonces, tener claro en mí qué es lo que yo estoy recibiendo. Y ojo, aquí no se trata en la escucha de quién tiene la razón, sino sobre todo de la presencia, de esta presencia activa y sensible que yo pongo ante esto que tú me estás diciendo, en esta calidad de mi escucha. Ay, me regresé. Y hacer importante al otro, no a la situación. Esto también es como muy importante. Nosotros en terapia le llamamos el quedarnos en el proceso y no en el contenido, porque a lo mejor nos pueden traer una gran historia de todo lo que están viviendo los chicos y yo perderme en ese contenido, voy a llamarla así, en ese chisme que puede estar muy bueno y muy interesante sobre una maestra y sobre un maestro y sobre algo que ocurrió en el aula, etcétera. Pero yo me tengo que quedar sobre todo con el proceso, es decir, con aquello que es realmente importante para mi alumno o para mí como alumno para expresárselo a mi maestro. El poderme quedar con aquello que es importante, que es lo que me está haciendo importante para el otro, el escucharte, no la situación, no el contenido de aquello que me dice, sino el proceso de todo lo que me dice. El tutor debe ser curioso, sin ser directivo al emitir preguntas que los van a llevar a algo muy concreto, sino ser curioso. ¿Qué tipo de cuestionamientos les hacemos a nuestros chicos? ¿Qué tan abiertos somos para poder incluso cuestionar, para ser curiosos e interesados en lo que ellos viven, en sus procesos, en sus relaciones, en cómo están internamente? Yo sí creo, y leía yo un poco a Freire antes de preparar esto, y pensaba yo mucho en esto, que qué cambios existirían a nivel de educación en todos los niveles si realmente pusiéramos al otro como principio de todo, ¿no? Si realmente me sensibilizo para ponerte a ti frente a mí como lo más importante y sagrado. Y entonces el ser curioso es también interesarme por eso que vives tú internamente, por aquello que tú estás viviendo, por aquello que tú estás sintiendo. El responder. Ay, no sé qué estoy haciendo. El responder, que es la siguiente parte de la escucha. Escucho, recibo aquello que me dio el otro y entonces, ¿cómo respondo? Cuando tú dices algo, quieres saber lo que el otro está pensando y sintiendo. Y entonces, ¿cómo voy a responder? Tengo que checar desde dónde viene el mensaje, si es a nivel intelectual o si es a nivel emocional. Y hacerlo cuando yo vaya yo a responder sin interrumpir o sin hablar abruptamente, haciéndole sentir que el otro lo que me está diciendo me interesa porque te estoy respondiendo, ¿no? Porque te estoy escuchando. Mi hija, cuando está en diálogo conmigo y si me ve que estoy ocupada y que sí la estoy escuchando, pero que mi respuesta no físicamente está al 100 con ella, inmediatamente me toma de la cara y así como, mamá, veme. O sea, y es como, ok, sí es cierto, para ella a los 7 años resulta sumamente importante que su mamá esté conectada con ella al 100 y que además le responda. ¿Y cómo le respondo? Con un, ajá, o cómo lo respondo, ok, sí, te escucho, entiendo, me parece importante porque bla, bla, o sea, ¿cómo le estoy haciendo ver que aquello que me dice le interesa? Y esto lo podemos aplicar también con los tutorados, ¿no? Y entonces, checar en este feedback qué me hace pensar o sentir así ante esto que me está diciendo el otro. ¿Y cómo estoy respondiendo? Si me está hablando mi tutorado y si yo tutorado le estoy hablando a mi maestro en un nivel intelectual,
pues respondemos lo que pensamos. Pero si alguien me está diciendo algo a nivel emocional, respondamos con lo que sentimos. Cuando disparamos esto o intercambiamos estos canales, entonces nos llegamos a lo que es verdaderamente importante, que es el otro. Entonces, ser como muy conscientes desde dónde me está hablando el otro, desde dónde yo estoy escuchando y desde dónde yo le estoy respondiendo. ¿Desde qué nivel? ¿No? Si es desde lo intelectual, le digo qué pienso. Si es desde lo emocional, le digo qué siento. ¿Cómo lo estoy percibiendo? Si un chico me llega con una situación sumamente dolorosa, en crisis, etcétera, escucho. Y claro, hago un viaje interno entre lo que pienso, entre lo que puede ser y entre lo que estoy sintiendo y se lo devuelvo. Me imagino lo difícil que es para ti esto. Estoy percibiendo tu dolor y me imagino cómo se siente. Y entonces vamos a buscar qué opciones, etcétera, pero desde esta parte, desde la emoción. O sea, vamos a ir cambiando como esta perspectiva del nivel de comunicación para hacerlo afectivamente. Y también el recibir, que resulta también una habilidad de contacto, que en la comunicación es importante. ¿Qué tanto yo estoy recibiendo? ¿Qué tanto soy capaz de recibir? ¿Qué tanto soy capaz de recibir para poder abrir el proceso de contacto con los otros? Cuando yo soy capaz de recibir, entonces de alguna manera hago sentir al otro que es importante. Y tomar lo que realmente me dice el otro, sea positivo o negativo, como cosas muy banales, como a lo mejor alguien te puede decir, oye, qué guapa te ves hoy. Oye, qué lindo te ve ese vestido. ¿Y qué tanto sí soy capaz de recibir y decir, ah, sí, gracias, ¿no? O qué tanto dices, ah, bueno, pues si quieres te digo dónde compré la oferta, ¿no? Ah, sí, me veo bien porque, bueno, pues sí, o sea, pero no aceptamos totalmente. O bien cuando nos dicen algo negativo, ¿qué tan capaces somos de recibir aquello negativo que me dicen? Cuando a lo mejor alguien me dice, no me sentí cómodo ante esta situación, o no me gustó tu irresponsabilidad, por ejemplo, los tutorados, ¿no? A lo mejor el tutor le comenta, ¿sabes qué? No me está haciendo sentir cómodo cuando tú eres irresponsable. Y entonces, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo recibo a lo mejor no siempre lo bonito? ¿Cómo recibo también lo negativo? Y entonces este proceso de recibir está compuesto por tres partes. La escucha, esto que ya lo veníamos hablando, cuando tú te das cuenta y realmente escuchas cuando alguien te está dando algo, cuando soy consciente de a ver qué me está dando mi chico, mi torturado, cómo lo estoy recibiendo y cómo permito que me toque eso que me está dando. Y después, cómo le regreso y cómo comunico lo que significó para mí de forma efectiva y afectiva. O sea, esto que me dices, no, pues lo aprecio, gracias, esto negativo incluso, ¿no? Aprecio que me digas esto, agradezco que me diga esto, porque esto me da la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? De poder establecer nuevas formas de aprendizaje, etcétera, pero ¿cómo lo recibo? Y entonces, el comunicar aquello que significó para mí el recibir esto. El ser asertivo, que ya la psicóloga nos estuvo hablando anteriormente, y el ser asertivo en este sentido de comunicación afectiva no significa empujar al otro, no significa obligarlo a que sienta o exprese de determinada manera, o no significa no tener sensibilidad a sus fronteras, hasta donde él puede o ella puede llegar. Tampoco se trata de llegar primero y de ganar las cosas, ¿no? El ser asertivo es perseverar también y tener el valor de mantenerme ante las resistencias que pueden estar ocurriendo en el otro en los procesos de comunicación y que consideremos valiosos e importantes. También implica el que podamos defender nuestras opiniones, el que podamos decir por qué queremos ser congruentes con lo que estamos creyendo, pensando y sintiendo. Pero también que podamos cambiar la opinión cuando escucho un argumento válido. Y entonces poder decir, sí, tienes razón. Si no lo había pensado así. Si tu perspectiva me hace sentido. Quizá todavía no me la apropio, pero me hace sentido tu perspectiva. Esta apertura de poder recibir, escuchar y entonces también comunicarlo bajo argumentos que sean válidos. Y entonces hay habilidades también en el ser asertivo, que ya las mencionaban hace un momento, pero también es importante que para poder ser asertivo en esta comunicación, para poderme comunicar claro y directo con el otro,
Entonces también necesito ser claro e identificar cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis ideas. Poder hacer esta separación, a ver, esto que lo estoy sintiendo, lo estoy pensando. Ok, yo hice una idea. ¿Qué es lo que estoy percibiendo de aquello que me está dando el otro en la comunicación? Y poder tener también la capacidad para expresarlos de manera clara y directa, como hablábamos anteriormente, de perseverar, no nada más se trata de identificar esto que estábamos viendo, sino también de mantenernos claros y firmes ante aquello que yo les decía de los argumentos, ¿no? De mis argumentos. A menos que mis ideas cambien y entonces incluso también poder explicar qué cosa pasó, qué pasó en mí que me hizo cambiar en la relación en cuanto a lo que tú me estabas aportando o me estabas diciendo. Y además, seguramente en la relación con el otro pueden surgirnos resistencias, pueden surgirnos cosas que nos hacen sentirnos bloqueados, pueden surgir cuestiones que nos hacen como establecer fronteras de contacto para decir cosas que pueden resultar difíciles. Y les decía yo que cosas difíciles pueden ser desde cosas muy, muy profundas para el chico, como pueden ser cosas muy simples, como decir es que estoy enamorada y mi energía está concentrada en el enamoramiento, porque me pueden juzgar mal de que cómo voy a decir eso, ¿no? Y entonces el poder ser como capaz de poder revisar qué tan firme me voy a mantener, qué tan flexible voy a ser, qué tan fácil va a ser para mí abogar por mí y por el otro, etcétera. Poder tener como toda esta conciencia desde mí. Me parece que el éxito de una comunicación afectiva va a ser en la medida que yo sea consciente de quién soy, cómo estoy y cómo siento, para poder entonces poder recibir del otro aquello que el otro es. Entonces, sí es importante que empiece yo a tomar como conciencia desde esta perspectiva. Y bueno, la comunicación, ya lo hemos visto con Paulo Freire y otros pedagogos que hablan de esto, de que la comunicación también transmite el sentido. En el sentido se transmite con la propia vida y en el día a día. Y entonces no perder de vista qué importante es que los tutores estén abiertos, sensibles, atentos, con una escucha activa, presente, realmente presentes. Me parece que les dan un rol sumamente importante y que en la actualidad, voy a dejar de compartir para verles las caras a quienes están con la cámara encendida, que en la actualidad resulta preponderante para nosotros la comunicación. Y también tener como apertura de ver qué nuevas formas de comunicación están estableciéndose. Cómo los chicos también están teniendo necesidad de que en estas nuevas formas de comunicación tengamos una afectividad y efectividad presente con ellos. Que podamos ser conscientes de qué forma me estoy comunicando y qué forma estoy yo recibiendo lo que mi tutorado me dice. Y si son tutorados, poder ver de qué manera se están expresando ante los chicos, ante sus maestros, perdón. ¿Qué cosas son las más difíciles de comunicar? ¿O qué cosas son más fáciles? ¿Qué cosas son como las necesarias de aperturar o incluso poner sobre la mesa? Para poder entonces recibir un acompañamiento pues más asertivo, más claro, más directo, más efectivo y más afectivo. Y bueno, yo con esto culminaría. Si queda alguna inquietud, pues aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel. La verdad es que me mueve bastante esta presentación porque precisamente reflexiono acerca de la importancia de este proceso de contacto, ¿no? Que la verdad yo no lo había escuchado así en esos términos y me gustó bastante. En este sentido, bueno, recalco y reconozco la importancia de tomar conciencia sobre nosotros mismos en nuestra manera de comunicarnos para quizá identificar lo que sentimos, lo que pensamos, porque incluso muchas veces ni lo identificamos, ¿no? Ni sabemos qué sentimos exactamente o qué pensamos. Y también tomar conciencia sobre ese otro que está frente a mí, ¿no? Porque seguramente también siente algo y piensa algo. Entonces, bueno, yo lo aterrizo a este proceso de contacto o este proceso de comunicación afectiva y efectiva
como un proceso no violento, ¿no? De un dar y también recibir. Entonces, pues muchas gracias por esta presentación, doctora Isabel. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta a nuestra ponente, a nuestras ponentes. Yo creo que sin duda alguna nos dejan con muchas ideas para reflexionar. Y bueno, este intercambio de ideas siempre es bueno, ¿no? Ahorita también aprovechando que estamos tutores y también hay tutorados. Entonces, adelante. En el chat pueden por ahí plasmar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, o bien abrir el micrófono. Los escuchamos. Y bueno, si no hubiese algún comentario, veo por aquí, maestra Rosa Lilian, adelante. Bueno, buenas tardes. Pues yo quiero agradecer por este evento, por las dos ponentes, por la reflexión a la que me han llevado, que ya Mara ha comentado precisamente, ¿no? La importancia de establecer, pues, canales de comunicación desde el otro. Creo que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero también me permite reflexionar sobre lo que he estado haciendo y cómo lo he estado haciendo, no nada más con los tutorados o las tutoradas, sino en cualquier interacción, ¿no? que finalmente uno va viviendo. Y desde la primera actividad en donde nos describe otra persona algo que no estamos viendo, ¿no? Es esta parte de ponerse en los zapatos desde quién interpreta y cómo se lee la realidad, ¿no? Creo que mientras estemos muy conscientes de eso, de que cada cabeza es un mundo, aunque sea algo muy trillado, eso nos va a permitir también, pues, darnos cuenta que quizás podamos tener la razón, que a veces no la tenemos, etc. Entonces, bueno, agradecer al área de tutoría el hecho de que nos hayan convocado. Yo me tengo que despedir porque tenemos una reunión ahorita a la 1 también. Y solo quería comentarles que el formulario, hay un error, sí, bueno, no nos permite porque tenemos que contestarlo todo, entonces no sé si pudiera hacerse ahí alguna corrección para poder llenar el formulario. Perdón que lo diga yo aquí también, pero lo escribí en el mensaje en el chat, pero no sé si ya lo leyeron. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosa Lilian. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Por acá en el chat también la maestra Celita nos escribe: felicitaciones, indudablemente estos espacios generan la reflexión y el conocimiento. Y bueno, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que este intercambio, lo que la psicóloga Tere, la doctora Isabel nos han compartido el día de hoy, pues nos deja, como bien comentaba la maestra Rosa, no solo para esta interacción que pudiéramos mantener con nuestros tutorados, ¿no? O ellos con nosotros, sino en cualquier relación interpersonal, entre docentes, entre estudiantes, etcétera. Adelante, psicóloga Tere, por favor. Sí, yo nada más quería complementar, ahorita que escuchaba a la doctora, hay algo que se llama ética del cuidado. Entonces, desde el trato y la palabra amable, puedo cambiar el mundo, ¿no? Y en todos estos procesos en los que yo interactúo, donde hay mucha violencia, verdaderamente se ven cambios, se ven transformaciones. Lo que ella decía es muy importante, siempre estamos buscando la mirada del otro, y eso nos viene desde la infancia, ¿no? Hacemos referencia a nuestras primeras figuras de amor, papá y mamá, y luego eso se va desplazando hacia nuestros maestros, nuestra pareja, etc. Entonces, siempre tener la mirada en el otro, desde este trato y palabra amable, puede cambiar. Otra cosa que también quería comentar es que sí, como tutores, tutoras, a veces sí los chicos necesitan mucha escucha,
pero a veces no estamos tampoco preparadas o preparadas para ello. Lo que sí podemos ser es un puente de comunicación como para derivar a otra área, ¿no? Ok, ya me lo comentaste ya, pero pues la atención es allá, ¿no? Y en ese sentido también cuidar su herramienta de trabajo, que es su propio ser, ¿no? Porque finalmente están haciendo un trabajo de acompañamiento. Y en ese sentido hay que entonces trabajar en la propia persona, pues a descargar todas esas cosas que de repente escuchamos, sentimos, porque en la interacción interpersonal, pues eso no lo podemos evitar, aunque estemos entrenadas, ¿no? Entrenados. Entonces sí, es muy importante escuchar tu cuerpo, escuchar cuando ya estás muy saturado, saturada, y qué tienes que hacer. Irte a caminar, a la contemplación, a la oración, a, no sé, ¿no? Algo que te ayude a sacar todo eso y a volver a tu centro. Gracias. Muchas gracias, psicóloga Tere. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Y bueno, si no, por mi parte agradecería mucho este intercambio, psicóloga Tere, doctora Isabel. Creo que para todos ha sido un gusto escucharles, precisamente porque creo que son temas que como docentes no solo nos invitan, sino nos exigen, ¿no? La reflexión y el análisis sobre lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotros y compartir lo que saben con también nosotros. Muchas gracias. Maestra Marisol, no sé si... En efecto, maestra Mara, pues muchísimas gracias. Sé que en este momento también se suman otras actividades institucionales, pero bueno, vamos a dar cabida a cerrar esta mesa de diálogo sobre la comunicación asertiva. En efecto, la psicóloga Tere y la doctora Isabel nos dieron estrategias, por ahí nos compartieron estas situaciones, ¿no? Por ahí veíamos cómo la psicóloga nos decía, a veces con el enojo, por ejemplo, reaccionamos desde ser estatuas o hacer una bomba de fuego, y bueno, tal vez lo ideal sería permanecer como bomberos, ¿no? Atentos, revisarnos, hacer un check-in de cómo nos encontramos en ese momento y posteriormente pues ya continuar con nuestro proceso. Asimismo, la doctora Isabel nos mencionaba sobre esta comunicación con el otro y también conectar desde esa emoción que el otro tiene, ¿no? Muchas veces nos vamos como en esta cuestión del intelecto y dejamos de lado pues esta cuestión emocional que está permeando en ese momento. Entonces creo que nos dan herramientas muy interesantes para trabajar como tutores y como tutorados en esta dinámica que llevamos a cabo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias también a los participantes que contribuyeron con estas aportaciones. Y bueno, pues nada más vamos a presentar un reconocimiento a las maestras. Le pediría a la maestra Nancy si me hiciera el favor de proyectar estos reconocimientos a la psicóloga Tere y a la doctora Isabel. Desde luego, muchísimas gracias, maestra Marisol. Refrendamos este reconocimiento, nuestra gratitud a ambas, porque sin duda alguna esta actividad es significativa, es muy importante para la comunidad normalista. Quiero hacer de su conocimiento que estará disponible en la página institucional de tutoría. En el chat el maestro Narciso amablemente ha compartido el enlace de esta sesión de trabajo, ha sido grabada y esperemos que tanto tutores como tutorados tengan la oportunidad de consultarlo más adelante. De igual manera, agradecemos la generosidad, psicóloga Tere, maestra Isabel, gracias por compartirnos las diapositivas que de igual manera estarán formando parte de este repositorio, estará a disposición de todos y bueno, pues hacemos este exhorto, la invitación a retomar estas estrategias, estas técnicas que nos han compartido esta mañana y que sin duda alguna constituyen un desafío, un reto para todas y todos nosotros en el cumplimiento de la función tutorial. Y bueno, este desafío también conlleva el enlace, el establecer estas relaciones y estos vínculos, privilegiando la asertividad, la afectividad y el generar estos mensajes y estos contactos efectivos, que realmente podamos
conectar con el otro y coadyuvar a la formación integral de nuestros estudiantes. Recuerden esta frase de Guillot, que como docentes, como tutores también, podemos ser instrumentos lascivos o de cicatrización. Podemos hacer que el otro sea inmensamente miserable o feliz. Depende de nosotros. Entonces, esta clave de comunicación es de vital importancia. Estoy segura de que emprenderemos diversas acciones desde el trabajo del acompañamiento tutorial que realizamos en las distintas fases, en la inicial, en la intermedia o en la de transición e incorporación al campo laboral. Les deseamos mucho éxito en este acompañamiento y me permito dar lectura a las constancias que son firmadas por el director de nuestra escuela, las cuales a la letra dicen: la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen, a través del área de servicios escolares, tutoría y el Centro de Estudios de Género de nuestra escuela, otorgan la presente constancia a la doctora María Isabel Oliva Mesa por haber participado en la mesa de diálogo Comunicación Asertiva en el acompañamiento tutorial dirigido al alumnado, personal docente y tutores de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen en modalidad virtual a las 11 horas del día miércoles 27 de abril del año 2022 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Firma el maestro Daniel Domínguez Aguilar, director de nuestra escuela, Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Y de igual manera comparto la constancia de nuestra estimada amiga, la psicóloga Teresita de Jesús Rivera Mendoza. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a ambas. Reiteramos nuestra gratitud, consideración distinguida, gracias a la maestra Marisol por fungir como maestra de ceremonias esta mañana, la maestra Mara como moderadora, desde luego, gracias a quienes tuvieron la oportunidad de darse cita esta mañana y desde luego, maestra, nos acompaña la doctora Denise, la doctora Ñeco, que son las responsables de estas áreas hermanadas que hemos emprendido algunas actividades en conjunto y bueno, reiterar nuestra sincera gratitud. Que tengan excelente tarde.